Cordial saludo. En esta práctica de laboratorio titulada La ecuación de lentes delgados, realizamos los siguientes objetivos. Primero, determinamos la magnificación. Segundo, determinamos si las imágenes están al revés o al derecho. Tercero, usamos luz blanca para verificar la formación y la calidad de la imagen. Cuarto, analizamos la imagen por una lente positiva, es decir, una lente convergente. Quinto, analizamos la imagen por una composición de al menos dos lentes diferentes, eso teniendo en cuenta la combinación. Primero, en la fase 3 usamos lente divergente convergente y seguidamente en la fase 4 lente convergente y convergente. Y por último, verificamos si es posible de medir las aberraciones de las lentes. Bueno, para este caso se utilizó una metodología en la cual pues realizamos este montaje experimental puesto en pantalla y procedemos entonces a la fase 1 que consiste en la lente convergente que pues su ecuación sería esta, teniendo en cuenta que tomamos las distancias como el valor absoluto de estas, es decir, positivas todo, entonces tuvimos que modificar las ecuaciones para que se cumpliera la ley de la convención de los signos cartesianos. Acá, por ejemplo, calculamos el foco experimental teniendo en cuenta los datos tomados durante el laboratorio y se obtuvo un porcentaje de error del 3% más o menos 1%, lo cual es muy mínimo. Y este porcentaje de error se debe a que, bueno, de pronto se puede fallar en la precisión de considerar cuándo la imagen pues, es la más nítida posible. Seguidamente, calculamos el aumento o la magnificación, teniendo en cuenta acá el signo menos para este caso, debido a que por la convención de signos cartesianos. De esta manera obtuvimos estos datos para las tres mediciones, datos experimentales para la magnetización. Cabe resaltar que si el valor absoluto de estos datos, podemos apreciar que la imagen cada vez se va acercando es decir, el objeto cada vez se va acercando más a la lente convergente. Esto implicaría que, según la teoría, la imagen se estaría haciendo más grande y esto llegaría hasta el punto en el cual acercamos el objeto hasta el foco, que es ahí donde se formaría una imagen en el infinito. Entonces esto pues teóricamente está cumpliéndose también. Para la siguiente fase, entonces utilizamos la combinación o composición de lente divergente y convergente y de la misma manera que en el caso anterior, calculamos el foco o la distancia focal equivalente, es decir, en la cual las dos lentes funcionan como una sola y calculamos la magnificación, pero esto teniendo en cuenta el tamaño de la imagen formada y el tamaño del objeto. Seguidamente, para la lente convergente y convergente, la composición, entonces hicimos el mismo procedimiento que anteriormente, calculamos el foco experimental equivalente y la magnetización. Ya mi compañero Jan les va a hablar sobre el estudio de aberraciones, pero antes me gustaría agregar que, bueno, es importante añadir que en el caso, por ejemplo, de la combinación de lente divergente convergente, es necesario añadir una lente convergente debido a que a grandes distancias una lente divergente solamente, pues eh, no permitiría que se formaran los rayos dado que divergen y se formarían imágenes, pero serían virtuales, pero esto solo cuando se tienen distancias de objetos menores a la distancia focal de la lente divergente, lo cual pues es un poco complicado ya que para el caso de nuestro experimento la lente divergente pues tiene una distancia focal de 2.5, en donde es negativa por la convención de signos. Y ya entonces mi compañero Jan le va a hablar de las siguientes fases de esta práctica de laboratorio. Vale, bueno, mi compañero Jason nos mencionaba diferentes configuraciones de sistemas ópticos para formar imágenes. La realidad es que las lentes no son perfectas, es decir, dependiendo de la calidad que tengan, van a ser capaces de, por lo menos en el caso, por ejemplo, de la convergente, de enfocar todos los rayos hacia un mismo punto para dar una imagen definida. Estos errores causan lo que se conocen como aberraciones ópticas, que son distorsiones de la imagen formada. Aquí hay un ejemplo que en particular estas aberraciones no las vimos en el laboratorio, pero nos ayudan
por ejemplo, con la cuadrícula, que fue lo que se usó en las tres fases anteriores, a entender que es una aberración. Entonces observa que la imagen formada como que se ensancha, como que se estira, y en la de Corsé, la aberración de Corsé, y en la de Barril se ve como si se estuviera comprimiendo. Una lente perfecta no tendría distorsión, se vería la cuadrícula tal y como está como objeto. Nosotros en el laboratorio vimos tres en particular, tres aberraciones. La primera es la del astigmatismo. Usamos, bueno, estas figuras están en el informe. Usamos un montaje de dos lentes convergentes y nuestro objeto era una flecha horizontal apuntando hacia la derecha. La imagen es una flecha apuntando hacia la izquierda. Si uno recuerda lo que hacen las convergentes, como mencionábamos en el informe, existe una magnificación inversa. Entonces, en los ejes transversales de la imagen bidimensional, un eje Y y un eje X, entonces ella en el eje Y se reflejó y entonces cambió de sentido la flecha. Y en el eje X, pues por la simetría de la flecha, si trazáramos de nuevo aquí un eje X, se observa de que ella es simétrica. Entonces es como en este caso en particular no es notorio esa inversión. Y la aberración que vemos es astigmatismo debido a que si nos ponemos a mirar con detalle, aquí se forma como una especie como de, nosotros lo denominamos fantasma de luz, en el que se ve como una doble flecha, pareciera que hubiera una doble flecha. Entonces esto significa de que los rayos no llegaron al mismo punto y entonces está haciendo como esta perspectiva distorsionada de una doble imagen. Por eso se denomina astigmatismo. Aquí encontramos otra aberración. La aberración cromática es una aberración muy interesante que básicamente lo que nos dice es que no todos los colores se logran enfocar en el punto de formación de la imagen. Entonces, por lo menos pusimos un esquema muy sencillo, una lente convergente nomás, y nuestro objeto era una cuadrícula, o bueno, una lámina más bien, de colores que tenía números de color blanco, algunas líneas o figuras de colores rojos o verdes. Observamos que en particular el número que estaba tachado con líneas rojas se veía distorsionado, no se veía definido o nítido comparado con los otros números. Y esto es porque el color rojo está distorsionado, no está enfocándose bien. Y por último, vimos otra aberración, que es la de reducción de luz. Esta aberración, o este experimento en particular más bien, fue muy interesante porque hay varias observaciones que tenemos que hacer. En primera instancia, pues usamos también un montaje sencillo de lente convergente y nuestro objeto era una F invertida, que como se puede ver, invertida en el sentido en que no está apuntando hacia la derecha la F, sino hacia la izquierda. Y ella, con una lente convergente, pues entonces se tiene que invertir. Pero hay algo muy curioso y es que cuando nosotros hacemos un zoom, primero observamos la aberración, que se llama reducción de luz, debido a que la imagen que se forma en el centro se puede ver nítida, pero conforme uno se va yendo a los extremos, como por acá o por acá, se observa de que ya no hay la misma cantidad de luz. Entonces, por eso esto es una aberración denominada reducción de luz. Pero también se observa aquí una línea amarilla no, perdón, blanca. Resulta que lo que nosotros creemos que ocurrió es que el lente estaba un poco más abajo de lo que debía estar, lo cual permite que los rayos que pasan por esta apertura pasen pues directamente a la pantalla de observación. Y cómo comprobamos que en efecto es así, porque pues a nosotros nos surgió la duda de si una lente convergente invierte en los dos ejes transversales, ¿por qué entonces aquí pareciera como si simplemente se invirtió en el eje vertical Y? O sea, si estaba apuntando hacia la izquierda, entonces que apuntar hacia la derecha. Porque si observamos la cuadrícula, ella tiene, digamos, de esta línea a esta línea, tiene uno, dos, tres aperturas circulares. Y aquí se ve que tiene uno, dos, tres, aquí debería haber una cuarta y aquí debería haber una quinta, lo cual pues es imposible porque no pueden aparecer aperturas a la imagen. Pero si observamos en realidad abajo, aquí hay uno, dos, tres, cuatro, lo cual en realidad serían estos cuatro, uno, dos, tres, cuatro, confirmando que esto en realidad es luz que pasó de esta apertura como mencionaba anteriormente. Y pues la reducción de luz en el sentido en que aquí no alcanzamos a ver bien
esta parte superior al momento de invertirse. Y esto lo podemos ver si editamos un poco la foto. Si nosotros lo que hacemos es editar esta foto bajándole el contraste, aumentándole las sombras y otros procesos ópticos, se alcanza a ver de que aquí se forma un cuadrado, que sería nuestra lámina u objeto, y que aquí se ve como un pequeño reflejo de luz, lo cual nos confirma que aquí hay eh, lo que sería la parte superior de la F, pero con la aberración de reducción de luz. Entonces la imagen realmente lo que hizo fue una inversión en los dos ejes transversales. Pasó de ser esto a esto. Cabe resaltar que aquí nosotros también observamos los fenómenos de magnificación numéricamente. En los anexos está y no se puso en el informe, pero por ejemplo para el caso de la flecha, vimos que ella lo que hizo fue magnificarse, pasó de un largo, perdón, de 1 centímetro a 1,8. Pasó, por ejemplo, la F, que estaba mencionando anteriormente, de una distancia de, por ejemplo, de una altura de 3,4 y de ancho de 2 a una altura de 3,2 a un ancho de 1,9. Entonces, en general, estamos teniendo una consistencia con lo que se hace en las anteriores fases y con la teoría. Pero resulta que hay unas observaciones adicionales que debemos hacer. Lo primero es que nosotros no trabajamos una lente divergente en particular porque su curvatura era muy grande y lo que hacía era que la imagen básicamente no se formara y lo que se viera fuera la sombra de esta lente. Y lo otro, pues es una verificación en formato video de lo que es nuestra aberración cromática. Aquí se puede ver cuando enfocamos en la pantalla de que efectivamente estas letras se ven bien, estos números, perdón, pero esta se ve no nítida. De esta manera, nosotros pues entonces hacemos tres conclusiones principales. La primera, que verificamos de que es posible armar un sistema óptico que por medio de lentes delgadas se pueda obtener una imagen nítida para unas ciertas distancias en particular que preservan las ecuaciones que se presentaron anteriormente. Verificamos también el fenómeno de magnificación, donde existe un aumento o una disminución en el tamaño de la imagen con respecto al objeto. Y por último, vimos de que existen unas aberraciones ópticas propias de las lentes delgadas. De esta manera, nosotros concluimos nuestra práctica de laboratorio y bueno, hasta luego. Gracias.